Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy traigo aquí, bueno, pues básicamente lo que viene siendo los resquicios, ¿no? Por así decirlo, por decirlo de una forma, de Monogreen Stompy, ¿ok? Con este vídeo lo que pretendo traer ya a la víspera, literalmente, de Innistrad Crimson Bow, que de hecho ya se ha actualizado incluso la arena, que puede que nos encontremos mazos con cartas de Innistrad Crimson Bow, pues quiero traer el último mazo que sea de Innistrad, claro, obviamente, no significa que vaya a rotar el mazo, pero sí que es cierto que, bueno, se le meterán nuevas cosas al mazo este, espero, claro. Así que, bueno, pues lo que voy a hacer es subir este vídeo como último vídeo de, bueno, pues básicamente Crimson Bow y, bueno, pues rankearé y, bueno, pues farmearé, por así decirlo, cartas de Innistrad Crimson Bow y traer nuevos mazos, así de simple. Y, bueno, pues voy a finiquitar con Stompy. Sabéis que Stompy es un mazo que a mí me encanta, que siempre me ha gustado y que de verdad adoro mucho de que estuviera en el top. Claro, supongo que lo destronarán ahora. No sé, espero, ¿no? Tenemos básicamente de coste 1, no tenemos ninguna criatura. Y es que llevamos aquí, bueno, pues los hechizos que al fin y al cabo podemos usar, ¿no? Que más útiles nos van a ser. Básicamente removal, juntando esto con una copia de, en este caso, de coste 2, inscripción de abundancia. Y también protección para tus criaturas, que no está mal. Lo demás es todo criatura, literalmente. Tenemos 4 de la Gabriel Licántropa. Bueno, esto no es criatura, pero el caso, 4 clases de explorador, que está muy bien. Un poquito de rampeo aquí con escultura de invierno, que nunca viene mal. Para interesar, por ejemplo, también los refugios anónimos. Y bueno, a partir de aquí ya tenemos cosas bastante útiles y de mucho peso en la mesa. Tenemos 2 copias de troll de la espesura antigua, 2 copias de mamut de Cazandu como Landrop o como bicho, como queramos, y 2 copias de rastreadora puente espino. A partir de aquí 3 carruajes de Zika, lo cual tiene un combo muy fuerte en el mazo con Gruen and Seven, que podemos copiar el toque. Y por último, 2 crecimientos antinaturales, ¿ok? Esa carta muy infravalorada, pero que al fin y al cabo da partidas, la llevamos 2 copias en el mazo para lo mismo. Hacer turno 5 o turno el que sea. Ese encantamiento y meter la hostia del siglo con él. Incluso tener letal, no es nada complicado. Y por último también tenemos, bueno, pues atacar al festival. Con esta carta incluso podemos ponernos en el campo de batalla el crecimiento antinatural, lo cual no está mal. Aparte un efecto que se acumula, ¿ok? Si tenemos los dos en el campo de batalla, bueno, pues se acumulan uno detrás de otro, por lo que duplicamos y luego duplicamos la fuerza duplicada, lo cual, créanme que viene muy bien, ¿ok? Lo único que le faltaría es desarrollar, pero ya solo por esto está muy bien esa carta. Y bueno, por último lo dicho, 24 tierras, 3 balance entre ellas y muchas ganas de probar el mazo, ¿ok? Vamos a verlo y bueno, vamos a ver cuántas ganamos. Ok, me conformo, no está mala mano, de hecho, bueno, tenemos Rampere por aquí, tenemos la Madland, tenemos para hacer el trozo de la espesura. No está mala mano, me voy a quedar, hombre. No está nada mal. Lo que pasa es que turno 1 no hacemos nada, literalmente. Turno 1 es nada de nada. Así que bueno, hay que tener cuidado con ello. Pero bueno, tenemos para defender, tenemos para hacer luchar, tenemos unas pocas de cosas. Voy a intentar tirar para adelante con la mano esta, ¿ok? Que a mí me gusta. Y al turno, obviamente, no puedo hacer nada, ¿no? Me puedo transformar la tierra, pero ya está, hasta ahí. Finiquito turno y bueno, va él. Sí, me cruzo el dedo. Punto. Estoy pensando si subir draft o no de este, bueno, pues básicamente de esta expansión. Decidme vosotros qué es lo que queréis, que, bueno, si os gustaría o no os gustaría. Dejadme en los comentarios si os gustaría que trajera draft o no trajera draft de esa expansión, como queráis vosotros. Dinero tengo para ello, ¿ok? O sea, pasta de la arena me refiero, tengo oro para ello, así que bueno, puedo. Vale. Esto por aquí, escultura de invierno y vida del turno. Ok, antes no me ha pasado automáticamente, no sé por qué, pero no me ha pasado automáticamente. No sé si era mejor un fallo, cualquier tipo de error raro, pero no lo ha hecho. O sea, no sé qué sucederá. Ok, perfecto. Contador nuevo, obviamente no bloqueo. Tiene daño al primero, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, tiene daño al primero. Sí, daño al primero, perfecto. Ok, pues quizá aquí incluso el turno sería hacer ir a Jauría. Hacer luchar, ¿no? También es una buena opción. Pero haber hecho troll, no es mala idea tampoco. Pero creo que voy a hacer luchar mejor. Perfecto. Y yo pegaré 3. Me está pensando mejor si pegar o no pegar. ¿Por qué? Porque podía bloquear al bicho y ponerle un contador a mi propio bicho para que, bueno, pues el Swiss muriera. Pero al final pega, al final no me importa mucho. Al fin y al cabo tenemos Fuya en la mano, que no está mal, la verdad no está nada mal. Sobre todo con el troll, él juega Orzo, ¿ok? Orzo en general quiere decir, bueno, pues suele ser removal, suele tener bastante removal. Y gracias al troll de la espesura podemos, bueno, pues duplicar los bichos, mira, mejor todavía. Más troll si cabe. Tengo que hacer cosas, Estoy en primero, sí que es cierto. Puedo tradear al fin y al cabo los dos bichos, o sea que no me importa mucho, ¿no? Más o menos. Habría que verlo, pero creo que puedo tradear los dos. O sea, creo que voy a tradear los dos por el tema de que me conviene.
Vale. Bloquea así, bueno, pues... No entiendo muy bien por qué bloquea así, pero adelante. Controla a mi bicho, que se muera suyo. Y bueno, para esto lo especial y punto. La verdad, esperaba que me bloqueara, me decía doble block o cualquier cosa, pero si quieres hacerlo así, también me vale. Ok, pone contador encima, ¿no? Es una 3-3 ahora, supongo. Sí, una 3-3, vale. Y roba carta, pierde vida. O sea, esto lo hace él. O sea, dice, siempre que otra criatura que no se ficha controlas muera, pone un contador sobre el Tolerax, ¿no? Ah, Tawarax. Y si esa criatura era un clérigo en este caso, que si lo era, pues roba una carta y si lo haces pierde una vida. Vale. Sí que es cierto que me acuerdo cuando tenía 6 o más contadores encima, hacía cosas muy brutas, pero 6 o más contadores es casi imposible de ponerlo, ¿ok? Muy complicado. No imposible, pero complicado. A ver qué carta dice. Vamos a intentar adivinarlo, ¿no, gente? Venga, por favor, parad el vídeo en ese momento y dejadme en los comentarios. Bueno, ya lo he dicho, ¿no? Pero, por favor, haberme dejado en los comentarios qué es lo que decía. Me encantaría que alguien hubiera saltado. Carrura de Zika, está bien. Contra Stompy, al fin y al cabo, se intuye, ¿no? Que podemos llevar carrura de Zika. Suelen ser 3 o 4 copias, así que está bastante bien dicho. No tenemos ninguna, pero está bien dicho. Al César, lo de César. A ver. Vale, son 3. Pues voy a pegar, ¿eh? Sí, voy a pegar sin ningún problema. Si quiero tradear, lo mismo. Que no me importa mucho, vaya. Sí. Son 7. Creo que ha pensado en la hostia, ¿no? Pero no ha pensado en la vuelta. En lo que le venía a la vuelta, claro. Otra opción habría sido tapear... Bueno, interesar una tierra con el elfo nevado este y jugar Golden and Seven. Pero creo que es mejor tirar para adelante. Por lo menos por ahora tirar para adelante. Vale. Salto toda la vida. Se va a 6 vidas. Vuelve a robar carta y bueno, va él. A ver, no es mala habilidad esa, es decir, está muy bien. Siempre que viene otro bicho, pues robas carta y le pones un contador encima. Créeme que está muy bien. Por ejemplo, con gato puede ser un combito muy interesante. Pero, ¿qué pasa? Que te puedes suicidar con eso. Es muy improbable, pero te puedes suicidar. O sea, podemos llegar a hacer que se suicide, quién sabe. Una vidita siempre es importante. Y bueno, prefiero robar carta, obviamente, que me pique todas las vidas que sea, pero puedo llegar a matarlo, Vale, es por ahí, perfecto. Ok. ¿Con cuánto contador era? Bueno, esta ahora se tiene habilidad de vínculo vital mientras tenga 5 más contadores más uno encima. Ok. Carrera de Zika vuelve a ti. Y gana una vida. Vale. Si pega con el Tawarax es letal, ¿eh? Se tenemos letal sin el turno. Sí o sí, quiera o no. Arrollan los bichos esto, así que... Es que no puede pegar con el Tawarax. Tiene que bloquear, de hecho, con Tawarax sin el turno. Si no, se muere. De la misma forma. Así que bueno, gente, esta partida yo creo que está ya ganada. Mira, carrera de Zika. Hablando del Rey de Roma, carrera de Zika por aquí. Un pegar de 8. Primero. Es que es hacer cuenta, ahí está. Tradea, que tiene que tradear obligatoriamente. Y bueno, aquí también tradea. Y le barro la mesa. Sí, le barro la puta mesa, tío. Se va a 4 vidas, creo que roban un montón de cartas. Eso no está mal. Ahí está, perfecto. Aparte pasa daño. Y no salta habilidad del Tawarax. Creo que sí. Ah, no, sí salta, vale. Sí salta. Pues muerto 2 bichos, se va a 4. Ok. Hostia, ¿verdad? Puedo jugar Golden and Seven ahora. Ahora sí puedo jugar Golden and Seven. Tiene cojones, pero es verdad. Y esto aquí. Venga, voy a hacer quizás... Hostia, que puedo hacer también el combito de Carrera y Golden and Seven. Las dos me encantan, las dos opciones me flipan. Me puto flipan, tío. Pero no sé ahora mismo cuál hacer. Tendré que pensarlo. Quizá el token, porque el token puede matarlo, pero Carrera de Zika, al fin y al cabo el Carrera está ahí. Pone los tokens y encima hay presión inmensa. Creo que voy a hacer Carrera de Zika por lo mismo. Tengo más posibilidades de matarlo, ok, quiera o no. Así que me viene incluso mejor. Por cierto, suscríbete. No te dejes la tarjetita porque, bueno, ya sabes tú dónde darle. Tú te suscribes y punto. Ok, concede. Estaba fuera de la partida. Y bueno, advertiría de tarjetita, pero es si me acuerdo solamente, ¿ok? Es que sí que es cierto, yo suelo hacerlo al principio del vídeo. Bueno, sobre el principio del vídeo para el tema, para no olvidarme, ¿ok? Deja por aquí arriba la tarjetita, por ahí arriba tiene que aparecer la tarjetita. Y bueno, pues ya está, ok, te suscribes y punto. ¿Qué es esto, tío? Pero me está afectando con unas partidas en estos momentos. Mientras trabajamos para solucionarlo. ¿Qué coño? Bueno, vale. Pues nada, voy a hacer un corte y ahora volvemos. Ok, vale, pues hasta aquí el vídeo. No por nada, ha habido un problema ahora mismo. No sé si será mi problema, o sea, será problema mío o problema con el servidor en los juegos. O sea, problema con los servidores o el juego o algo. Pero no me deja jugar estándar, ¿ok? No es coña, mirad un momentito. Acabo de volver literalmente al menú, le doy a jugar y me aparece este mensaje. Nunca me había aparecido así de rápido, así de siempre. Y ya no puedo ni siquiera darle, ¿ok? Ni siquiera intentar darle. O sea, vuelvo aquí,
vuelvo a intentar jugar, le doy obviamente a jugar, pero pasa lo mismo, ¿ok? Así que bueno, por lo menos ha estado bien la partida, me ha gustado. Suerte que he grabado antes de que ocurra este fallo, ¿ok? No sé si era de mi equipo, no sé si os pasará a vosotros, pero bueno, déjame eso en los comentarios si también os pasa a vosotros, que no tengo ni puta idea, la verdad, no tengo ni la mínima idea. Pero es muy raro que pase. Algún error tiene que haber pasado, algún fallito básicamente al lanzar la expansión, no tengo ni idea, pero bueno. Cosas de programadores, no me incumbe, lo siento mucho. Pues eso, por lo menos si te ha gustado el vídeo, recuerda suscribirte, comentar, bueno, pues darle mucho al vídeo, al canal en general, tú ya sabes, hazte miembro del canal como tú quieras. Y ahora sí no tengo mucho más que comentar y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.